Vamos a hablar entonces hoy de la pulsión. Y yo les puse aquí una frase de Freud, que Freud escribe en 1920, en un texto muy importante que se llama Más allá del principio del placer, donde dice que la pulsión es el elemento más importante y oscuro de la investigación psicológica. No es raro que cueste entender de qué estamos hablando a propósito de este concepto, porque el mismo Freud reconoce que es un concepto oscuro y él va cambiando con el tiempo la misma noción de pulsión. Pero eso vamos a subrayar y destacar qué es lo más relevante por ahora. ¿Mm? Bueno, la semana pasada eh, relatamos cómo desde el encuentro de Freud con la histeria, es decir, Freud, un médico clínico que trabaja en su consulta, eh, su especialidad, que es la neurología, se empieza a ver con frecuencia casos de histeria. ¿Mm? A propósito de ese encuentro de Freud con la histeria, ¿Mm? aparece esta tesis del inconsciente, y que el inconsciente no solo sería, o que las ideas inconscientes serían propiedad de las personas enfermas, sino que el inconsciente sería un sistema en sí mismo. Es decir, nuestra mente estaría dividida en una mente preconsciente, consciente, y una mente inconsciente donde pasan muchas cosas. Freud se toma el tiempo para describir aquello que ocurre en lo inconsciente, por ejemplo, el proceso primario, es decir, todas las formas en que se combinan los estímulos o las huellas némicas que hay a nivel de inconsciente, cómo hacen alianza con ciertas representaciones preconscientes para aparecer de manera disfrazada a la conciencia, disfrazada de sueños, de síntomas, de actos fallidos. ¿Mm? Y bueno, a partir de ahí tenemos una clínica que la podríamos llamar una clínica de desciframiento. Es decir, los síntomas neuróticos aparecen como un enigma, como una suerte de texto que no sabemos leer, porque está en otro idioma y está claramente escrito para que sea difícil leerlo. Bueno, y ahí entonces Freud plantea la técnica de la asociación libre de manera de ir generando efectos de sentido, es decir, a través de la asociación libre, pudiendo empezar a descifrar el contenido latente que está oculto detrás del contenido manifiesto. ¿Mm? Y por eso, y eso es lo que en general entendemos por el inconsciente, o lo que entendemos bien por la clínica del inconsciente. ¿Mm? Una clínica que lo que hace básicamente es interpretar, ¿mm? y traducir eh, aquello que el paciente expresa en sus asociaciones libres, tratando de buscar, bueno, qué es lo que está oculto ahí. Pero eso es una parte del psicoanálisis. Está la otra parte del psicoanálisis que surge, a ver, déjenme checar acá, que surge del encuentro de Freud con la sexualidad. Algo yo les alcancé a comentar la vez pasada, de que cuando Freud empieza a practicar la asociación libre, los pacientes empiezan a llegar rápidamente a escenas o recuerdos de carácter sexual. Freud se sorprendió, Freud es hijo de la sociedad victoriana, Freud eh, es alguien para quien la sexualidad, como todos los habitantes europeos de esa época, la sexualidad es una cosa bastante reducida y que se remite puertas adentro en el dormitorio. Y sin embargo, Freud se empieza a sorprender con que los relatos habitualmente llevan al plano de la sexualidad, en particular a eventos infantiles vinculados a la sexualidad. De hecho, una de sus primeras teorías sobre el origen de la neurosis es la teoría de la seducción, es decir, que eh, la disposición neurótica surge desde la seducción por parte de un adulto a un niño. Después Freud la desecha, pero eso fue una de sus primeras teorías sobre la neurosis. Bueno, del encuentro de Freud con la sexualidad surge este concepto de la pulsión, que vamos a explicar acá, que como yo decía, es la contraparte y que por supuesto están sumamente relacionados ambos conceptos de la idea de inconsciente. Y de ahí surge una clínica que podríamos llamar clínica del goce, o sea, una clínica acerca de la satisfacción humana.
¿Ah? Freud se encuentra, yo les hablé la vez pasada, con los fenómenos de resistencia. Y una de las resistencias más importantes es la resistencia a curarse, a querer soltar los síntomas. ¿Mm? Y a Freud le llama la atención, ¿por qué las personas se quedan pegadas en cuestiones que nos hacen mal? Y empieza a teorizar acerca de la satisfacción humana, es decir, qué busca el ser humano, qué mueve al ser humano y por qué el ser humano se satisface de maneras tan extrañas y tan distintas a las de, comillas, el mundo animal. ¿Mm? Y de ahí surge la noción de pulsión. ¿Mm? Ahí, bueno, aparece abajo un texto clave que se llama Los tres ensayos sobre una teoría sexual, publicado en 1905. Hasta esa fecha, Freud fue bastante bien recibido en la sociedad vienesa. Esta idea del inconsciente, de los lapsus, los chistes, los sueños, bueno, era todavía una teoría simpática, hasta que entra en el plano de la sexualidad y ahí Freud empieza a ganar muchísimos enemigos. ¿Mm? Y entre otras cosas, este camino que inicia ahí lleva a cambiar la noción de sexualidad. Situémonos a comienzos del 1900, ¿m? Donde la sexualidad es básicamente, o en el discurso, un acto entre un hombre y una mujer que, ¿no es cierto?, tienen una relación sexual para procrear. Y Freud se da cuenta que las expresiones de la sexualidad son mucho más variadas. Bueno, se sabía, si no había que ser ciego. ¿M? Pero a partir de ahí empieza a generar una teoría que complejiza la idea de sexualidad humana, que hoy en día, en muchos sentidos, es bastante reconocida. O sea, por ejemplo, la noción de sexualidad infantil. Cuando Freud plantea que los niños tienen sexualidad, lo trataron de todo. ¿Ah? Eh, Sin embargo, hoy en día, hablar de que los niños tienen sexualidad y manifestaciones sexuales no es algo que provoque la violencia que provocaba a comienzos del siglo XX. Ahora, lo que es más difícil de entender es que Freud aparta la sexualidad humana de las nociones de instinto o de necesidad, que son nociones más bien biológicas. ¿Ah? Una necesidad biológica puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene sed y necesita tomar líquido. Es una necesidad y solo se calma tomando líquido. Yo no puedo calmar la necesidad de sed mirando una serie de televisión. ¿Mm? Tampoco es un instinto como le ocurre en los animales. Los animales, ¿no es cierto? En los perritos, bueno, los perritos son más o menos domésticos, así que están más humanizados, pero en general, en los animales existe un ciclo, ¿no es cierto? La hembra entra en celo, a partir de eso se emiten una serie de hormonas que generan una serie de claves en el sistema nervioso del macho, y a partir de ahí se produce la cópula. Eso funciona como reloj porque, bueno, es algo dado instintivamente. Bueno, Freud todo esto le hace ruido y dice, no, la sexualidad humana no es instintiva, ni tampoco pertenece al orden de la necesidad, porque es algo mucho más multifacético. Y ahí recurre a la palabra alemana Trieb, que la hemos traducido al castellano como pulsión. En algunas traducciones o en eh, algunos psicoanalistas todavía hablan de instinto, ¿ah? Pero eso es un error de traducción porque la palabra necesidad y la palabra instinto también existen en alemán. ¿Mm? Por algo Freud subrayó el uso de la palabra trip, porque estaba tratando de indicar que la sexualidad se trataba de otra cosa. Bueno, ahora, ¿de qué otra cosa? Y aquí viene el problema. Para Freud, digamos, la noción de pulsión es la clave para entender la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Mm? Es falso que el psicoanálisis sea una teoría solo de los procesos mentales, que todo el rato está conectado con procesos corporales. A través de la idea de pulsión. De hecho, la pulsión, dice Freud, es un estímulo para lo psíquico de carácter constante. Es decir, la pulsión es algo que surge desde el cuerpo y que obliga a trabajar al psiquismo y obliga a que el psiquismo se desarrolle desde la infancia en adelante. Es decir, la pulsión sería lo que nos obliga a generar y hacer trabajar el aparato mental.
como digo, estas definiciones son difíciles. El representante psíquico de una fuente de estímulos somáticos en continuo fluir. O sea, la pulsión se representa a nivel mental, ¿m? Pero lo que se representa son estímulos que provienen del cuerpo, estímulos somáticos. Y lo otro que es importante son estímulos en continuo fluir. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia con la idea de hambre o con la idea de sed. Aquí no. La pulsión está todo el tiempo presionando a la mente para hacer cosas. ¿Eh? Y luego Freud plantea algo que es más difícil de entender todavía, que es un concepto límite entre lo anímico y lo corporal. Concepto límite, o sea, ¿dónde está? Bueno, y tiene mucha teoría, hay una serie de juegos de palabras en alemán, donde es el representante de la pulsión, el representante representativo, el representante del objeto. Bueno, no vamos a entrar a ese detalle, porque son todas las vueltas que Freud se da para entender la relación mente-cuerpo. ¿Mm? Y el eje de la relación mente-cuerpo está básicamente, ¿no es cierto?, en esta exigencia pulsional que hace que la mente trabaje. No es tan importante entender qué la pulsión es, pero sí es importante entender qué es lo que no es la pulsión. ¿Mm? Y por qué tiene un papel tan grande en el tratamiento analítico. ¿Ah? En el texto que ustedes leyeron aparecía que la pulsión nace en el cuerpo. ¿Mm? Su fuente es una zona erógena, es decir, hay una fuente en el cuerpo que son las llamadas zonas erógenas, zonas particulares eh, donde se genera, ¿no es cierto?, un placer diferente. Ahora, eso va variando con los años. Al principio Freud establece unas poquitas zonas erógenas, después las va ampliando, después plantea que el cuerpo completo es una zona erógena. Bueno, pero decir que es una zona erógena, que por lo demás es una palabra que se usa hoy en día, es decir que es una zona que produce un placer particular. Ahora, se produce, ¿no es cierto?, eh, una tensión asociada a la pulsión. Y por eso la meta es cancelar la tensión. Lo que se le pide al aparato mental, ¿no es cierto?, es gestionar la satisfacción. Y ahí vamos a algo que también conversamos la vez pasada. Para Freud, la idea de satisfacción es la idea de descarga. ¿Ah? El placer es sinónimo de descarga. Él piensa en términos físico-energéticos. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, estamos hablando de que los paradigmas físicos, físico-energéticos son los que dominan la ciencia en ese tiempo, y Freud piensa de esa manera. Entonces, si ustedes se quisieran hacer una idea, por ejemplo, de esta descarga, es que hay algo que proviene del cuerpo, que produce tensión, ¿m? Y que obliga a gestionar una descarga, y esa descarga genera placer. ¿No? Por supuesto, la imagen que no se le viene a la mente es el orgasmo. ¿M? Pero hay muchas cosas entre medio que también siguen el mismo paradigma. Es decir, nosotros estaríamos programados para buscar el placer. Y el placer significa mantener la tensión más o menos baja. No podemos estar todo el tiempo con tensión, porque eso nos genera malestar. Bueno, y por último, lo que es más importante es que el objeto a través del cual se obtiene esa descarga, se obtiene el placer, es variable, no está dado en forma natural. Y ahí sí que se produce una división radical con respecto a la concepción de sexualidad que existía antes de Freud y posterior a Freud. En una visión instintiva de la sexualidad, el objeto sexual es el partener, es la pareja complementaria, o sea, el macho y la hembra. ¿M? Sin embargo, Freud se da cuenta que las satisfacciones sexuales son de muy distinto tipo, por supuesto, no son siempre genitales, y que incluso se puede sublimar una pulsión sexual, y que se puede obtener placer, descarga, placer, satisfacción, por ejemplo, pintando una obra de arte. ¿M? Y que ese placer sería en su origen de tipo sexual, que se puede obtener placer comiendo, un placer cercano a lo sexual. Es cosa de ver los spots publicitarios, por ejemplo, de chocolate, o de Chandel,
O qué sé yo, vean las caras que pone la gente cuando come en esos spots publicitarios. Son cara de placer. Bueno, y el placer para Freud siempre tiene su origen en la sexualidad. Y por eso el objeto no está dado en forma natural, sino que puede ser bastante variable. Vamos a explicarlo un poquito más. Ya. A partir de ahí surge lo que se conoce como la primera dualidad pulsional. ¿Ah? Acuérdense que Freud piensa en el ser humano eh, como un sujeto que está en conflicto, que está dividido. Ya lo habíamos dicho a propósito de la división entre el yo y el deseo inconsciente, o entre, ¿no es cierto?, lo preconsciente versus lo inconsciente. Bueno, ahora lo vamos a poner en otros términos. Existirían dos tipos de pulsiones. Las pulsiones sexuales, que Freud llama libido. Libido es una palabra griega que en realidad significa ganas, básicamente. Las pulsiones sexuales, y fíjense que aquí estamos hablando en plural, versus las pulsiones yoicas. ¿Mm? A pesar de que con el tiempo después ya el concepto de pulsión en el campo del yo empieza a desaparecer, bueno, hablamos en estos términos. Hay un conflicto entre el yo y la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, porque el yo tiene como pega, como tarea, la autoconservación. ¿Mm? El yo está programado para buscar la autoconservación. ¿Mm? El mantener la vida y fuera de peligro al individuo. En cambio, las pulsiones sexuales lo que buscan es el placer. ¿Ah? Y entonces, bueno, de hecho, nos damos cuenta en muchas ocasiones de la vida cotidiana cómo las personas ponen en riesgo su propia autoconservación, su propio bienestar, a propósito de este placer. Desde cuestiones tan, qué sé yo, cotidianas como, no sé, por lo que le pasó a Bill Clinton con la becada de la Casa Blanca, donde estuvo a punto de poner en riesgo su poder, su prestigio, su carrera política. ¿Mm? Es decir, algo que le asegura bienestar en función del placer, por ejemplo. Bueno, y ejemplos como eso tenemos todos los días. Hasta ejemplos que son un poco ya más dramáticos, ¿no? Donde personas entran, por ejemplo, a relaciones que son definitivamente tóxicas y peligrosas. ¿Mm? Entonces, habría un conflicto entre la autoconservación y el placer. Y bueno, ahí es donde Freud empieza a trabajar, bueno, entonces, ¿qué son estas pulsiones sexuales? Y entre otras cosas dice que están desde el nacimiento, cuestión que le costó caro. ¿Mm? Decir que los niños eran de carácter sexual o que tenían sexualidad y romper con esta idea del niño como una suerte eh, de enano casi em, de cuento, le costó muy caro a Freud. Pero él planteó que la sexualidad, y dio ejemplo, está desde el nacimiento y que las pulsiones sexuales de la infancia se apuntalan en las de autoconservación y por eso muchas veces no las vemos, además de que no queremos saber de ellas. ¿Mm? Hay una represión de la sexualidad infantil en cada uno de nosotros porque no queremos saber de eso. ¿Mm? Bueno, ahí. Entonces, hablemos un poco de la sexualidad infantil. Insisto, yo estoy haciendo un hiper resumen. Vamos a hablar del desarrollo psicosexual. Y ven, ya no se habla de desarrollo sexual a secas, sino que de desarrollo psicosexual. ¿Por qué? Porque el desarrollo o las transformaciones o los cambios en la pulsión sexual van dejando huellas en nuestra mente. Esa es la clave. ¿Mm? Bueno, entonces Freud plantea que en este desarrollo psicosexual está primero la sexualidad infantil, ¿Mm?
que es de tipo autoerótica, también se llama pregenital, y está compuesta por pulsiones parciales. ¿Qué significa esto? Autoerótica porque se satisface en sí mismo. ¿Mm? No necesita un objeto externo al propio cuerpo para satisfacerse. Es lo que en términos siempre llamamos masturbación. Es pregenital, es decir, la sexualidad no está comandada por la zona genital, la búsqueda de placer no está comandada por la zona genital y son pulsiones parciales, lo que vamos a ver después respecto de la sexualidad adulta. Freud plantea que en cierto momento de la vida, ¿ah? Él plantea alrededor de los 4 o 5 años, la sexualidad infantil se reprime. Y este placer infantil, ¿no es cierto?, eh, queda escondido, se puede sublimar, se puede transformar, puede haber una formación reactiva, en fin, pasan una serie de cosas por las cuales esta sexualidad infantil queda en el olvido. ¿Mm? Y viene una fase que él llama de latencia, es decir, donde la sexualidad queda en segundo plano. Y hay una concentración en otro tipo de tareas, como por ejemplo las que tienen que ver con el ingreso al colegio, con el aprendizaje, con, qué sé yo, el desarrollo de ciertas destrezas, con las preocupaciones sociales, de integración en el grupo, etcétera. ¿Mm? Y la sexualidad, entonces, pierde la fuerza que tuvo durante la infancia, esa búsqueda de placer autoerótico, y reaparece después de la pubertad, se tiene que convertir en sexualidad adulta. ¿Mm? Ahora, ¿qué entiende Freud por sexualidad adulta? Básicamente dos cosas. Primero, que hay una búsqueda de un objeto externo, o sea, la sexualidad adulta deja de ser autoerótica. ¿Mm? Eh, Cuando Freud habla de objeto, está hablando, bueno, en términos bien cartesianos, de otra persona. ¿Mm? Entonces, hay otra persona, hay una búsqueda de esa otra persona fuera de sí y fuera del ambiente familiar, ¿m? Con la cual buscar satisfacción. Bueno, Freud era bien conservador, aunque no lo crean. Igual Freud plantea que ese objeto externo tiene que ser heterosexual, ¿m? Y que esa sexualidad tiene que estar al servicio de la reproducción. Para eso, la sexualidad sana estaba al servicio de la reproducción, era heterosexual y, bueno, siempre con un objeto externo. Pero lo importante aquí, bueno, es que aquí se produce que la zona genital es la que comanda. No es que las pulsiones parciales desaparezcan, ¿eh? No es que la pulsión oral, anal, fálica, escópica, etcétera, desaparezcan. De hecho, si no, no existiría la pornografía, no existiría el placer de ver, no existirían los besos, en fin, todo aquello que se juega en la sexualidad parcial no desaparece, pero se integra en la búsqueda de un objeto externo hacia el encuentro genital. Eso es lo que plantea Freud. En un principio, Freud plantea la sexualidad infantil girando en tres zonas, ¿m? En las cuales se apuntala, ¿no es cierto?, a propósito de esto de las pulsiones de autoconservación. En primer lugar, ¿no es cierto?, el niño tiene que, una de las primeras tareas para la sobrevivencia, para la autoconservación, es mamar, es tomar el pezón, chupar y alimentarse, si no el niño se muere. O sea, todos tenemos claro que el desarrollo del reflejo de succión y de la posibilidad de alimentarse, bueno, tiene que ver con la sobrevivencia. Sin embargo, dice Freud, no es solo alimentarse lo que se juega ahí. El niño encuentra placer, encuentra satisfacción, ¿m? En ese chupeteo. De hecho, y es algo que podemos constatar todos, no existiría el chupete. El chupete no alimenta, pero ustedes ven que el chupete calma. Los que tengan hijos saben que el chupete suele ser el mejor aliado de las madres. Cuando ya
¿no es cierto? El niño no se puede quedar dormido, o está insoportable, o qué sé yo, o está intranquilo en la cuna, se les pone que un chupete. ¿Qué es lo que entrega el chupete? No entrega alimento. El chupete entrega placer. De hecho, vean la cara de las guaguitas cuando chupan chupete, y son bien adictas al chupete. ¿Ah? Bueno, a la fase anal, ¿no es cierto? El niño eh, aprende a controlar esfínteres, eso es fundamental, ¿no es cierto?, para la vida social, pero en eso también hay placer, el placer de retener y expulsar. De hecho, los que tienen niños saben lo complicado que es a veces enseñar todo este tema, ¿ah? Como el niño, por ejemplo, cuando hay todo un ritual familiar en torno a lo anal, donde cuando el niño hace caquita por primera vez, ¿no es cierto?, en la basenica, la familia celebra y le da gracias, y bravo, bravo, y aplaude, y se lo muestran a todo el mundo, y muestran el mojón, ¿no es cierto?, a toda la familia. Bueno, hay toda una libidinización de ese objeto caca, ¿ah? Y, pero después, por ejemplo, el niño no quiere hacer, y los niños se trancan y se ponen estíticos, y las mamás lo llevan al pediatra a urgida porque están estíticos, ¿ah? Es una manera también de ejercer control. Bueno, en fin, lo anal también. La zona anal es una zona erógena, eso sabemos, y ahí el niño experimenta distintos tipos de placer. Y luego plantea Freud la fase fálica, donde el niño ya descubre, ¿no es cierto? Básicamente en el acto de la micción, el niñito hombre descubre, ¿no es cierto?, el pene, y la niñita descubre el clítoris. Mm. De hecho, podemos ver niños manoseándose y agarrándose la virula con bastante frecuencia, y niñitas sentándose en la punta de la silla, ¿no es cierto? O jugando con el asiento de la bicicleta a los 4 años, no es tan raro. Este es el esquema original más básico. Esto se fue complejizando mucho. Freud agregó, por ejemplo, la curiosidad sexual infantil, el deseo de ver, ¿ah? O sea, cómo también allá lo que se juega en la mirada. ¿M? Le fue agregando otros componentes, llamó a la fase oral canibalística, la fase anal, fase sádico-anal. ¿Ah? En fin, Freud, ese texto que yo les mostré de 3 ensayos sobre una teoría sexual, lo cambió, agregó notas al pie de página, y esto lo fue trabajando durante mucho tiempo. Agregó otras pulsiones parciales, complejizó mucho más este cuadro, pero sí mantuvo esta idea, ¿no?, de que en aquellas tareas propias de la sobrevivencia, o en aquellas acciones propias de la sobrevivencia, se monta la pulsión sexual, ¿m? ¿Cómo? Generando placer. ¿M? El niño descubre el placer desde muy temprano. Eso es lo mismo que perturba muchas veces, por ejemplo, que aparezca un adulto en este. ¿M? Por eso es tan dramático la seducción infantil, las experiencias de abuso, porque en esas experiencias la irrupción de un adulto puede dejar la escoba en este proceso, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay toda una elaboración psicológica de la pulsión sexual. Tiene que haber, ¿no es cierto?, este placer extraño, a veces voluptuoso, incomprensible, tiene que ser más o menos elaborado, tiene que ser localizado en una zona, etcétera. Si irrumpe un adulto, eh, puede, como digo, desconchinflar todo el armazón, ¿m? eh, psicológico, que permite elaborar este descubrimiento del placer. Bueno, después, como les decía, ya a nivel adulto, lo que se espera, dice Freud, es que prime la genitalidad. Pero entre medio, Freud empieza a trabajar la diferencia entre la sexualidad del niñito y de la niñita. ¿M? Cuando uno dice primacía genital, no es lo mismo en el niñito y la niñita. Y ahí hay varios textos de Freud sobre la pregunta por la sexualidad femenina. Incluso el mismo Freud termina confesando, ya viejo, a propósito de una carta que le envía una discípula, que le dice: profesor Freud, usted piensa que las niñitas son como niños con un pene chico nomás, ¿ah?
pero la cosa es más compleja que eso. Freud cambia su teoría del complejo de Edipo y Freud termina diciendo, mire, usted tiene toda la razón. Yo he trabajado toda mi vida con pacientes mujeres y sin embargo tiendo a imponerle como la percepción de lo que es la sexualidad masculina. En realidad no tengo idea o sé muy poco de la sexualidad femenina. Y eso hace que una de las líneas de desarrollo, sobre todo posteriores a Freud, muy potente, haya sido la de la sexualidad femenina. Y de hecho, a través de eso, el psicoanálisis ha influido fuertemente en el feminismo contemporáneo. ¿Mm? A propósito de las particularidades de la sexualidad femenina. Bueno, pero vamos a agregar un par de cositas más para hacer este cuadro más complejo. Uno es la idea de complejo de tipo. ¿Eh? Para Freud, ¿no es cierto?, la sexualidad infantil es principalmente autoerótica. La pregunta del millón es, bueno, ¿por qué el ser humano abandona el autoerotismo y avanza en la búsqueda de un objeto exterior? ¿Mm? Y ahí Freud plantea algo que también ha sido súper discutido, muchas veces reescrito. No hay que quedarse con las versiones más toscas de esto, pero bueno, que es el complejo de Edipo, que lo que plantea que en el fondo el niño y la niña también, de alguna manera, fijan su primer objeto de amor externo en la madre. ¿Eh? Y las corrientes erótico-amorosas se dirigen hacia la madre. ¿Mm? Y ven al padre como un rival. Y ahí aparecen estos niños, ¿no es cierto?, que duermen con los papás, se meten justo al medio entre papá y mamá, los papá y mamá se están dando un abrazo y el niñito se mete entre medio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el niño experimenta ahí por primera vez la idea del triángulo y la idea de exclusión. ¿Mm? Es decir, el niño quiere a la madre para sí, la madre es del padre, entre comillas. ¿Mm? Y eso pone una barrera en el amor hacia la madre. Y el niño entonces desarrolla sentimientos hostiles hacia el padre. Lo que plantea Freud es que en el caso del niño hombre, él agrega una cosa que se llama complejo de castración. El niño tiene miedo, ¿no es cierto?, de que esta agresión hacia el padre lo, eh, lo transforme en su enemigo y el padre, en un acto de venganza, dice Freud, ¿no es cierto?, lo castre. ¿Mm? Y ahí, entonces el niño, ante el miedo de castración, renuncia a la madre y se identifica al padre. Es decir, ahora quiere ser como el padre. Y ahí eso permite, bueno, la instalación del super yo, que lo vamos a ver más adelante, y el inicio de la latencia. En el caso de la niña, dice Freud, es más complicado porque el primer objeto de amor también es la madre. ¿Ah? No se crean eso del complejo de Electra, eso fue un invento de Jung y Freud nunca estuvo de acuerdo con eso. El primer objeto de amor de la niña también es la madre. Y de hecho, las relaciones madre-hija suelen ser bastante tormentosas por lo mismo. Porque para abandonar a la madre, dice Freud, lo que pasa es que la niña se decepciona, se decepciona. Freud, en una lógica bien fálica, plantea que la niña le culpa a la madre por no tener el falo del papá o del hermanito, por haberle dado una cosa tan chica. Se decepciona de la madre y ahí se acerca al padre. ¿Mm? Y busca compensar, ¿no es cierto?, esta falta fálica, eh, acercándose al padre y haciéndose querer por el padre. ¿Ah? Y bueno, ahí entra la latencia, etcétera. Se supone, bueno, Freud, sobre esto hay mucho escrito. Freud plantea que el superyo de las mujeres no es tan fuerte como el superyo de los hombres, en fin, plantea que la latencia femenina no es tan latencia. Bueno, esto hay mucho, 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 mucho para discutir. ¿Ah? Yo le estoy presentando como el esquema básico donde nace esta discusión acerca del desarrollo psicosexual. ¿Mm?
Y me interesa que por lo menos les queden claros algunos conceptos, esto de sexualidad pregenital versus sexualidad genital, ¿no es cierto? Esto de las pulsiones parciales, como la pulsión oral, anal o fálica, la idea de latencia, y ahora la idea de complejo de Edipo. Hoy en día se plantea más bien que el complejo de Edipo es una estructura simbólica, que no es una estructura real, no importa que no haya padre, no importa que la mujer sea viuda o que sea madre soltera, es otra cosa. Pero bueno, como les digo, ha corrido mucha agua bajo el puente desde este esquema original de Freud. Ahora, lo último que voy a agregar es la idea de narcisismo, particularmente de narcisismo primario. ¿Por qué? Porque Freud agrega otro componente más, y es que, y sale también acá en el desarrollo, ¿no es cierto? Eh, Freud plantea esta idea de que desde el autoerotismo ¿m? Se va generando una suerte de yo placer y un mundo más bien displacentero, es decir, el mundo aparece como una amenaza, ¿ah? Y frente a eso, este yo placer se transforma en amor hacia sí mismo. Es decir, el yo aparece como un refugio. ¿M? El niño se reconoce desde muy temprano a sí mismo como un yo. También lo he dicho varias veces, esto es uno de los grandes enigmas de la psicología del desarrollo. ¿Cómo es que se instala la idea de yo en el ser humano? Bueno, en el niño, ¿no es cierto? Se reconoce, si ustedes ven, pongan un niño de 6 meses frente al espejo y pongan un niño de 1 año frente al espejo y van a ver reacciones completamente distintas. Pongan un gato frente al espejo y pongan un niño y van a ver reacciones completamente distintas. El niño se reconoce, primero en tercera persona. El niño habla de Juanito. ¿Ah? Juanito quiere galleta. No dice yo quiero galleta. Es todo un proceso complejo y largo la instalación de este yo. ¿M? Pero además de que es un proceso complejo, es un proceso que se da acompañado de desarrollo libidinal. Que ese yo se libidiniza. Por eso los niños son tan egocéntricos. ¿M? Allá lo que se llama el egocentrismo infantil. Los niños se frustran y hacen pataletas porque las cosas no son como ellos quieren. Eso es narcisismo. ¿Ah? Las cosas tienen que ser como yo quiero. ¿Por qué? Porque la libidinización, es decir, el amor hacia sí mismo, los hace vivirse omnipotentes. Incluso algunos se creen Superman, se tiran por la ventana y se matan. Ahora, también es importante que esto ocurra. Y ahí es importante el papel de los padres. Por eso los padres, ¿no es cierto?, narcisizan al niño y encuentran que su hijo es el más lindo del barrio, el más lindo de Osorno. ¿Quién es el más lindo de todo Chile? ¿Ah? Y las amigas se miran y dicen, oye, pero si el cabro es re feo. Bueno, no importa. Esa madre tiene que ver ahí al niño más lindo del mundo. ¿Ah? ¿Quién es el mejor en el colegio? ¿Ah? ¿Quién es el más inteligente? Todo ese juego, un poco de enamoramiento de los padres hacia el niño, es importante que se dé. Porque ese narcisismo primario es un refugio protector, claro. Eso después sigue para adelante, se transforma en un trastorno de personalidad narcisista, que eso es otra cosa. Pero este narcisismo primario permite que se constituya el yo y que ese yo sea un refugio. ¿M? Y que se organicen las pulsiones parciales en torno a este primer objeto de amor que es el yo. Entonces Freud cambia. El primer objeto de amor no es la madre, es el yo. Pasamos desde el autoerotismo a amarnos a nosotros mismos. ¿M? Y de ese amor a nosotros mismos, si está bien, podemos empezar a amar a los demás. En este caso, bueno, se da en nuestro circuito familiar a amar a esa persona que nos cuida, que es la madre. Me imagino que les deben surgir muchas preguntas a propósito de esto, porque es un gran tema y como digo, sobre esto hay mucho más escrito y desarrollado. Pero yo estoy haciendo por ahora este panorama y no quiero tampoco pasarme mucho del tiempo. Bueno, por último, vamos a hablar ahora de otra cosa que es la pulsión de muerte.
Hasta ahora hablamos de la pulsión sexual y decíamos que había un conflicto entre el yo y la sexualidad, entre la autoconservación y la búsqueda del placer propia de la sexualidad. ¿Por qué? Porque Freud está convencido de que lo que mueve al ser humano es la búsqueda de placer. De ahí nace la idea del principio del placer. Como yo ya les adelanté, eso no es una idea solo de Freud. Está, ¿no es cierto?, en la filosofía antigua, está en la filosofía inglesa, está en las teorías psicológicas norteamericanas, la idea de que lo que nos mueve es la búsqueda de placer y la evitación del displacer. Sin embargo, Freud, su clínica le empieza a cuestionar esta tesis y esto empieza a hacer ruido. ¿Ah? Y en 1920 escribe ese libro que sale ahí, que es el Más allá del principio del placer. Y aparece esta tesis nueva y esta nueva dualidad pulsional, que es entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Freud encuentra que hay ciertos fenómenos que contradicen el principio del placer. Estamos programados para buscar el placer. ¿Por qué experimentamos tanto displacer? Así Freud empieza ese libro. O sea, en nuestra vida los momentos de placer no son la mayoría, son más bien contados con los dedos de la mano. ¿Por qué? Eso es raro, porque se supone que en nuestra programación nosotros deberíamos buscar el placer. Y bueno, empieza a estudiar ciertos fenómenos o empieza a darse cuenta de ciertos fenómenos, Freud es alguien muy observador, que contradicen la idea del principio del placer. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que recién ha terminado la Primera Guerra Mundial. Freud se encuentra con lo que se conoce como las neurosis de guerra, es decir, soldados que llegan de las trincheras muy traumatizados, donde tienen muchas pesadillas, tienen muchos recuerdos que generan mucho malestar, ¿ah? Y están bastante devastados. Es lo que se llaman las neurosis traumáticas o los trastornos postraumáticos. ¿Mm? Y lo más increíble es que eso se repite. O sea, la persona, por ejemplo, los recuerdos le vuelven una y otra vez a la mente. Entonces dice Freud, bueno, pero si nuestra mente está programada para sentir placer, ¿por qué nuestra mente nos pone algo tan displacentero? ¿Ah? Y hace que tengamos estos pensamientos recurrentes, estos recuerdos recurrentes, que son tan eh, traumáticos, displacenteros, que nos generan tanta angustia. ¿Por qué? Segundo, aparece el juego infantil y aquí Freud hace una observación súper interesante de uno de sus nietos. Uno de sus nietos, todavía muy guaguita, juega con un carrete, ¿ah? Con un carrete, como imagínense un carrete de hilo. ¿Mm? Está en la cuna, tiene un hilo amarrado con un carrete, digamos, así como imagínense ese hilo de coser, y dice, Fort da, Fort da. El Fort da en alemán es como el está, no está, que nosotros jugamos, ¿no? Está, no está, está, no está. ¿Mm? Y Freud se da cuenta que el niño juega cada vez que la madre se va, o sea, cuando su hija se va, desaparece, lo que pensamos que es una situación dolorosa para el niño empieza a jugar, al está, no está. ¿Mm? Y de ahí Freud empieza a ver que los juegos infantiles, muchas veces los guiones de los juegos de los niños son bien violentos y bien dramáticos. ¿Ah? No sé si han visto, no sé, pues se juntan dos niñitas del jardín infantil a jugar y ponen a las muñecas, qué sé yo, y empiezan a decir, ya, juguemos a que yo era huérfana y que tú eras mi hermanastra y que me tratabas mal. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues si estamos programados para el placer, ¿por qué los niños a veces juegan con guiones tan dramáticos y tan terribles, tan displacenteros? En esa época no había cine, pero podríamos decir, ¿por qué los cuentos infantiles, que después pasaron al cine, son cuentos, sobre todo esas películas infantiles que los niños repiten, tan brutales? La última de esas fue El Rey León, ya después como que el camino fue otro, pero lo que yo les conté, ¿no? Que mi hijo debe haber visto esa escena en que Mufasa se moría del Rey León, mi hijo mayor, bueno, 5000 veces, y la veía y repetía. ¿Ah? En esa época se usaban cassette,
volví el cassette para atrás y volví a ver la escena. ¿Por qué repetir esa escena tan brutal? Como le suena de la muerte de la madre de Bambi o qué sé yo. ¿Ah? ¿Por qué los cuentos infantiles, los que han perdurado durante tantos siglos, tienen una dimensión tan brutal y tan dolorosa? Cosa curiosa. Y como digo, y los niños lo repiten. ¿Mm? Bueno, y el tercer fenómeno que a Freud le llama la atención es la experiencia analítica. En la transferencia, que es un concepto que vamos a estudiar después, ¿no es cierto? Los pacientes repiten ciertas cosas en la experiencia analítica que son dolorosas. Por ejemplo, sienten que el analista no lo escucha, o sienten que el analista los va a retar, sienten miedo del analista. Bueno, y siempre detrás de esto hay cierta repetición. ¿Mm? Entonces, eso llega a plantear, lleva a Freud a plantear el esfuerzo por procesar, por elaborar psicológicamente algo que él llama impresionante, nosotros podríamos llamar algo traumático, funciona con independencia al principio del placer. Durante más de 20 años, para Freud, el principio del placer era una especie de dogma de fe. Y ahora dice que no. Hay una serie de fenómenos psicológicos que contradicen el principio del placer. ¿Por qué? Porque insisten, repiten algo que nos genera malestar. Y él dice es porque necesitamos elaborar ciertas cuestiones traumáticas o impresionantes. Bueno, de ahí Freud se pega una larga especulación acerca del origen de la vida. Si quieren leer este libro es bien entretenido. eh, a propósito de cómo nace la célula primordial. Se pega toda una volada sobre el origen de la vida y cómo la vida tuvo que finalmente protegerse frente a los estímulos exteriores para poder mantenerse y no deshacerse, ¿ah? Que coinciden bastante con algunas de las teorías contemporáneas sobre el origen de la vida. Bueno, pero eso Freud lo usa para trabajar la idea de lo traumático, la pregunta de qué es lo psicológicamente traumático. En el fondo, hay algo, una experiencia que sobrepasa nuestra capacidad de elaboración. ¿Mm? Y que queda dando vuelta, que insiste, que repite, intentando justamente ser elaborada. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando, qué sé yo, eh, todos tenemos algún amigo, o lo hemos hecho alguna vez, que termina con su pareja y y nos habla de lo mismo, repite lo mismo, y lo tenemos pegado en la casa un par de meses, donde va y nos cuenta y dice, pero ¿por qué? Si me mandó este mail, pero si yo me acuerdo la última vez, y además esto, y repite, 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 es como que no se pudiera convencer de algo que lo sobrepasa. Bueno, entonces, eso a propósito de la idea de lo traumático. Y Freud plantea que la relación con la pulsión, volvemos a la pulsión, es traumática por definición. ¿Por qué? Porque los estímulos internos, la pulsión es un estímulo interno para el cual no estamos preparados. ¿Mm? Psicológicamente, dice, causa perturbaciones económicas, entiéndase económicas por energéticas, equiparable a las neurosis traumáticas. ¿Mm? O sea, lo que quiere decir que nuestra relación con la pulsión, sobre todo en la infancia, es de orden traumático. Y en segundo lugar, agrega otro elemento más que es el carácter regresivo de la pulsión. ¿Ah? Y es que la pulsión, como forma de satisfacción, busca volver atrás. La pulsión busca volver a una forma anterior de satisfacción. Y por eso repetimos. ¿Ah? Ese es el carácter regresivo de la pulsión. ¿Mm? La pulsión es una fuerza que nos lleva a intentar repetir una forma de satisfacción antigua, infantil. Y vamos a ir más lejos todavía. Ya, disculpen, eh, se cayó Zoom, ahora voy a seguir. ¿Ah? Bueno,
estamos hablando, entonces, de que la relación con la pulsión es traumática en sí misma, la pulsión es de carácter regresivo. Ya, de nuevo tuve problemas con internet. Bueno, vamos a volver. Entonces, a compartir. Bueno, estaba hablando de la compulsión a la repetición. Freud observa que nosotros repetimos una especie de guión en la vida. Solemos enamorarnos de gente que al final se parece, y por ejemplo, y solemos sufrir de la misma manera. O tenemos los mismos problemas en los distintos trabajos. ¿Mm? Y así también en el tratamiento analítico tendemos a repetir eso que nos pasa, por ejemplo, con nuestro jefe, con nuestra mamá, con nuestra pareja, etc. ¿Mm? Entonces, habría como una suerte de guión inconsciente en todos nosotros, que es un intento de darle forma, de elaborar, de tramitar esta relación originaria traumática con la pulsión, esta suerte de guión, que nos hace que en la vida repitamos. De ahí vamos a ver después también la importancia de la transferencia en el tratamiento. ¿Mm? Entonces, lo inconsciente insiste una y otra vez con lo mismo. O sea, podemos tener muchos sueños muy diferentes, podemos tener muchos equívocos, podemos hablar mucho de nuestra infancia, pero a la larga, en un proceso analítico, uno va decantando pocas cosas. ¿Ah? La verdad es que después de que uno sale de análisis, aunque uno haya estado muchos años en análisis y muchas veces por semana, con lo que uno se queda limpio es con poco, ¿ah? Que es como lo nuclear de ese guión, que nos hace sufrir, ¿no es cierto?, de la misma manera con las parejas, con los trabajos, qué sé yo, con los hijos, en fin. ¿Mm? Entonces, y ahí Lacan hizo esta frase un poco difícil, pero es que aquello que no cesa de no inscribirse. ¿Por qué la puse? Porque quiero decir que hay algo de la pulsión que nunca logra ser tramitado completamente por nuestra mente. Y cuando digo mente, estoy hablando de mente tanto inconsciente como consciente. Es decir, tanto el trabajo de proceso primario como el trabajo de proceso secundario ahora tienen el mismo papel, que es inscribir en el psiquismo, darle forma, elaborar la exigencia que nos plantea la pulsión. ¿Mm? Por último, a propósito ya, a volver a la pulsión de muerte. Muy interesante observar que hay una relación entre el placer y la muerte. Cuando decimos que para Freud el placer es descarga y alivio de tensión, bueno, no es difícil pensar que la, la máxima descarga, el máximo alivio de tensión es la muerte. No es raro que personas que están con niveles de angustia muy altos, es decir, con mucha tensión interna, ¿m?, fantaseen con la muerte o intenten matarse. O, por ejemplo, fantasías de desaparecer, de dormir para siempre, etc. Una manera de reposar, descansar. Estar vivos significa que tenemos que ser capaces de sostener tensión, porque el alivio completo es la muerte. Y ahí Freud toma ejemplos del lenguaje. Por ejemplo, en francés, orgasmo es petit mort, pequeña muerte. Así se dice. En chileno, irse cortado significa al mismo tiempo eyacular y morir. El lenguaje cotidiano reconoce, ¿no es cierto?, esta relación entre placer y muerte. ¿Ah? Eh, Todas estas fantasías de quiero un negro que me haga pedazos. ¿Ah? Yo voy a dejar pidiendo agüita. Bueno, son relaciones, si ustedes ven,
donde la idea máxima de placer, en este caso sexual, se relacionan con ideas bien violentas y que tienen que ver con la muerte también. Pensemos en la misma droga, que entrega un alto placer, pero que es un camino bastante directo hacia la muerte. ¿Mm? Vean la película Trainspotting, los que no hayan visto, y vean sobre todo lo que le pasa a este amigo bien portado, al amigo que originalmente no era adicto. ¿Mm? Y vean cómo termina. ¿Eh? Eh, Vean cómo, por ejemplo, en estos placeres extremos, como los deportes extremos, la gente dice sentirse viva. ¿Mm? Bueno, entonces nos encontramos con que esta clínica de la satisfacción nos lleva a pensar que los seres humanos somos animales bien raros para buscar satisfacción. ¿Ah? No es raro que muchas veces cuando estemos bien nos sentimos insatisfechos. Me falta algo. Y eso a veces nos lleva a meternos en problemas. ¿Mm? Cuando estamos bien. ¿Por qué? Porque nos falta algo. Bueno. ¿Mm? Y entonces aquí Freud empieza a plantear esta teoría ya más general de una nueva dualidad pulsional. Y la primera dualidad era pulsiones sexuales versus autoconservación, o pulsiones del yo. Ahora vamos a poner pulsiones de vida versus pulsiones de muerte, o eros y tánatos. ¿Mm? Y dentro de eros vamos a incluir tanto las pulsiones de autoconservación como las pulsiones de vida. Las pulsiones de autoconservación, bueno, buscan nuestro propio bienestar, buscan mantenernos, ¿no es cierto?, vivos. ¿Mm? Y las pulsiones sexuales son las que finalmente nos llevan a, por una parte, una vida placentera y por otra, a prolongar la especie. Entonces Freud las pone del mismo lado, están al servicio de la vida. ¿Mm? Versus las pulsiones de muerte, que podríamos usar en términos más modernos, están al servicio de la entropía, del caos. Por eso Freud dice que las pulsiones de vida lo que buscan es ligar, unir, vincular, y eso permite que la vida haya evolucionado desde la materia inorgánica, desde a convertirse en una simple célula, esa célula después se agrupa, se convierte en microorganismos, después organismos más complejos, ¿no es cierto? Sistemas, después sociedades incluso. ¿Mm? La vida necesita complejizarse para mantenerse y para evolucionar. Sin embargo, y eso lo sabemos, esta es la segunda ley de la termodinámica, todo sistema tiende al caos. Bueno, la representación de eso, de esa entropía a nivel psicológico, sería la pulsión de muerte, esta suerte de fuerza, de llamado, que busca el retorno a un estado inorgánico, al alivio total. ¿Mm? Entonces siempre estamos luchando por una y otra cosa. ¿Mm? Y por eso podemos ver que hay pacientes, ¿no es cierto?, que están más cerca de la muerte, donde su manera de satisfacerse es más bien mortífera, y pacientes que su manera de satisfacerse puede ser muy neurótica, pero que está más bien al servicio de la vida. Y por eso empezamos a hablar en otros términos también de la clínica, y hablamos de, ¿no es cierto?, cuáles son las experiencias vivificantes de este paciente y cuáles son las experiencias mortificantes de este paciente. ¿Mm? Cómo hay ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, que mortifican, que acercan a la muerte, y cómo hay otras que más bien hacen que nos mantengamos vivos. Y bueno, buscamos ese arreglo particular entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte que establece cada sujeto. Bien, esto es lo que